Ok, bueno, vamos a resolver ahora una armadura con el método de las secciones. Este método no lo habíamos visto antes, pero bueno, les explico a continuación. Se refiere, bueno, vamos a trabajar con una armadura que, bueno, pues ya como puedes ver tiene estas características, tiene 3 cargas verticales aplicadas hacia abajo, por lo tanto estoy proponiendo 2 reacciones verticales apuntando hacia arriba en sentido contrario. Y la carga aplicada de 950 tiene una componente horizontal que apunta a la izquierda, por lo tanto estoy proponiendo una reacción horizontal a la derecha. Recuerda que la reacción horizontal tiene que ir en el apoyo fijo, este es el que tiene restricción. El otro es un apoyo móvil, por lo tanto ese no lo vamos a tomar en cuenta para la reacción horizontal. Y bueno, pues aquí no me detengo mucho, esto ya lo sabes, es la suma de momentos respecto del apoyo A para determinar el valor de la reacción D. Aquí estamos aplicando 650 por su distancia, 800 por su distancia, y estos dos que ves aquí son la carga de 950 descompuesta en sus dos componentes. La primera, la vertical, gira en sentido positivo y la horizontal gira en sentido negativo. Bueno, y ahí está. De la misma forma, respecto de D, aplicamos la ecuación y aquí tengo los resultados. Esos ahorita los vamos a ver reflejados en la armadura. Aquí están ya. Y ya, bueno, como en tercer lugar, lo que vamos a hacer es obtener la reacción X. En este caso aplicamos suma de fuerzas en X simplemente. Las únicas dos que participan son la carga de 950 en horizontal, ya lo tenemos aquí, y la reacción X, ¿no? Aquí hay un problema con el signo, esta era más Rx. Bueno, pero de cualquier manera el resultado que obtenemos, si es correcto, es 488.77. Bueno, y a partir de ello, una vez que tenemos ya todas las reacciones, explico de qué trata el método, este método de las secciones. Hay que entender que sección significa cortar. Entonces, bueno, pues el método se refiere a que vamos a cortar la armadura en tantas partes como sea necesario. La única condición es el número 2, que dice que solo se pueden cortar hasta 3 barras a la vez, es decir, yo solamente podría pasar una línea de corte por aquí, porque si observas corto 3 barras en una sola ocasión, o podría cortar de esta manera, ¿no? También aquí 1, 2, 3. Eso no quiere decir que no pudiera cortar en diagonal. Si quisiéramos, podríamos cortar así en diagonal 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para el ejercicio yo propongo 2 secciones, ahorita las vamos a ver. Y dice aquí que la sección cortada se dibuja por separado y a partir de estas secciones, a partir de la ecuación de momento, se pueden resolver las barras que corté. Ahorita si quieres pausas el video para poder dar lectura a estas indicaciones, pero bueno, seguimos. Otra cosa importante es que hay que resolver la geometría de la armadura. Aquí ya te hice un resumen de todos los ángulos posibles. No es que tenga que resolver los ángulos interiores, eso que quede claro, no es así. Solo tengo que resolver los ángulos que las barras inclinadas forman con el eje horizontal. Estos acuerdos que habíamos hecho respecto de que el ángulo que voy a utilizar va a ser siempre el ángulo que se forme con la línea horizontal, ya está indicado aquí. En todos los casos está indicado. Este ejemplo, bueno, tiene muchos ángulos iguales, ¿no? El único desigual es este de aquí. Pero bueno, eso ya vas a tener oportunidad de repasarlo. Aquí están los cálculos para encontrar esos ángulos. Y faltaban por ahí las distancias. Les había dado la distancia total, pero faltaba esa distancia parcial, GB, y la distancia FC. Lo que quiero que veas es que esta armadura lleva cierta simetría, no es simetría, lleva cierta proporcionalidad. Las 3 distancias son iguales, por lo tanto, esto quiere decir que las alturas crecieron de manera proporcional en 3 intervalos, es decir, en otras palabras, esta altura es de 1, este es de 2 y este es de 3, porque crecieron con un intervalo proporcional. Bueno, vamos a realizar el primer corte. La línea de corte
Fíjate que representa lo que ya había mencionado, corto 1, 2 y 3 barras a la vez, esa es la indicación. Y fíjate que la línea de corte apunta a la izquierda, quiere decir que voy a llevarme todo lo que esté a la izquierda y voy a desechar todo lo que esté a la derecha. Entonces lo que está a la izquierda, quiero que lo veas aquí en el corte, así está estrictamente. Esta parte cortada la estoy rellenando con líneas para que veas que nada en el interior nos va a servir por lo pronto. Solamente la parte externa, es decir, 650, aquí está. Estas dos reacciones ya las podemos ver aquí. Y es todo lo que hay del lado izquierdo. Quise acompañar los nodos también para apoyarnos un poco, pero es todo lo que hay del lado izquierdo. Lo único que se representa del lado derecho son precisamente las 3 barras que corté, porque un segmento de la barra quedó dentro de la parte del corte del lado izquierdo y el otro segmento pues quedó así, sin tomarse en cuenta. Entonces yo lo estoy tomando en cuenta ahorita aquí. Bueno, para este método vamos a considerar que todas las barras apuntan hacia la sección, todas las barras apuntan hacia la sección. Vamos a considerar entonces que todas las barras comprimen. En principio lo vamos a hacer así, todas apuntan hacia la línea de corte, es decir, todas comprimen. Y entonces vamos a explicar cómo calcular esta sección. Es la misma la que tenía en la diapositiva anterior. Aquí están las 3 barras apuntando a la línea de corte, es decir, comprimen. En principio las 3 comprimen. Y entonces la pregunta aquí es dónde me tengo que apoyar para ir despejando cualquiera de estas 3 barras que son desconocidas. Mira, por ejemplo, aquí está la suma de momentos en C. Se eligió suma de momentos en C, es decir, apoyarnos aquí, porque quiero que veas que apoyándonos aquí, tanto la barra BC como la barra GC se cancelan, es decir, no giran porque coinciden con el nodo, coinciden con el vértice. Todas las cargas que coincidan con el vértice en este sentido pues se anulan. Quiere decir, por ejemplo, que GF que no coincide en el sentido horizontal va a tener momento, va a girar en este sentido respecto del eje C, va a girar en este sentido. Pero resulta que la misma GF, pero en el sentido vertical, está por aquí. Bueno, pues esta sí coincide con el nodo C, por lo tanto GF solamente participa en el sentido horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, respecto de C, gira GF en horizontal, gira 650 y gira 895 y nada más son los únicos 3 elementos que giran, porque de hecho RX, si vemos su trayectoria apunta al nodo C, estamos haciendo suma de momentos en C, entonces pues tampoco gira. Entonces, repito, se anulan GC, se anula BC, se anula la vertical de GF y se anula también RX. ¿Ok? Por eso la ecuación dice 895 por 5, esta es su distancia, menos 650 por 2.5 y GF en el sentido horizontal, GF coseno de 2180 por la distancia que hay de aquí hacia acá, es decir, 2 metros. Si resolvemos esta ecuación, GF queda como 1536.13 y como es un valor positivo, se mantiene en compresión tal y como yo lo había planteado al principio. Recuerda que dije que las 3 barras en principio estaban en compresión. Luego hacemos suma de momentos en A. La siguiente ecuación es suma de momentos en A. Fíjate, si nos apoyamos aquí, se cancelan las 2 reacciones porque coinciden con este vértice. Pero ¿qué crees? También se cancela GF porque si seguimos su trayectoria, aunque sea en el sentido diagonal, si seguimos su trayectoria, apunta con el nodo A y se cancela. Y lo mismo BC apunta hacia el nodo A y se cancela. Entonces quiere decir que estas 2 barras no participan en la ecuación, solo va a participar GC
pero igual GC solo en el sentido vertical, porque GC en el sentido horizontal, la componente horizontal, coincide con este eje, y es decir, apunta con el nodo A y tampoco gira. En resumen, en el nodo A solamente giran 650 y la vertical de GC, es todo lo que gira, ¿ok? Entonces escribimos así: suma de momentos en A es igual a 650 por 2.5 de distancia, giro positivo, y menos GC, en este caso es la vertical, menos GC, esta vertical es negativa porque respecto de este punto va a girar en este sentido, o sea, es decir, contra las manecillas del reloj, y su distancia de aquí y hasta la vertical es 5. Entonces ahí está, la vertical por 5. Despejando, queda la ecuación así: el valor de GC es positivo, por lo tanto se confirma que hay compresión. Y ya para terminar, suma de momentos en G de gato, es decir, aquí, también tiene la virtud de que respecto de este apoyo, GF y GC apuntan, si seguimos su trayectoria, apuntan hacia el nodo. Esta otra apunta hacia el nodo y no giran. Quiere decir que, de hecho, 650 tampoco gira, también se cancela. Quiere decir que la única barra desconocida que gira es BC. BC que pasa por aquí, y respecto de G está a 1 metro de distancia. ¿Se acuerdan? Este es 1 y este es 2, ¿no? Bueno, entonces está a 1 metro de distancia. Y por otro lado, bueno, pues ahora sí van a girar las dos reacciones. Entonces gira BC, gira reacción A y reacción X. Entonces respecto de G, suma de momentos en G es 895 por 2.5 menos 488,77 por 1, y luego la incógnita, más BC por 1. Recuerda que es fuerza por distancia. Y si resolvemos esta ecuación, aquí sí encontramos un valor negativo. Recuerda que te había dicho que si el valor es negativo, lo que sucede es que el vector cambia de sentido. Originalmente habíamos supuesto que BC era en compresión, ¿no? Lo había dicho al principio. Entonces, como cambia, vamos a considerar a BC como un vector que está actuando en tensión. ¿De acuerdo? Entonces quiero que veas, son tres barras las que encontré: GF, GC y BC, son estas tres. Te digo esto porque vamos a ver la barra de resultados para ver esos valores ahí. Aquí está la barra de resultados, estos son los tres valores que encontré. 1536, lo tenemos aquí en el corte 1, 1536. 875,09 también está en el corte 1, y 1750, que fue el valor negativo que tuvimos que cambiar a tensión y que está en el corte 1. Fíjate que la forma de representar las barras es la que tú ya conocías, es aplicando el método de los nodos, que dice que compresión es que apuntes, ¿no?, hacia el nodo. Esto es compresión, se apunta hacia el nodo de este lado y también se apunta hacia el nodo del otro lado, ¿ok? Entonces tengo dos compresiones y una tensión. Por eso utilicé el color rojo para representar la tensión, ¿ok? Bueno, en el siguiente video vamos a ver el siguiente corte y cómo seguimos trabajando con las barras, ¿de acuerdo?